Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan recibe su nombre de quien se considera tradicionalmente como su autor, que es precisamente Juan, hijo de Zebedeo. Aunque no se identifica a sí mismo de forma explícita en el libro, hay evidencias fuertes para considerar que él lo escribió, atribuyéndose su identidad al que es llamado discípulo al que Jesús amaba, quien presenció personalmente el ministerio de Cristo y estuvo presente en momentos como la última cena, recostado al lado de Jesús, como vemos en Juan 13:23. Fue tan cercano a él que recibió el encargo de cuidar de su madre María, comisión que le entregó el mismo Jesús mientras agonizaba en el Calvario. Entre los que afirman la autoría de Juan están padres de la Iglesia tales como Eusebio de Cesarea, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano e Ireneo, todos ellos de los primeros siglos desde la resurrección de Cristo. Uno de ellos, Ireneo, era de la segunda generación de discípulos desde el apóstol Juan. Él escribió: entonces Juan, el discípulo del Señor, quien se había recostado sobre su pecho, él mismo también dio el Evangelio mientras vivía en la ciudad de Éfeso, en Asia. En cuanto a la fecha de su composición, se estima que fue escrito en los últimos años del siglo I, es decir, después del año 90. Tiene como tema a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que fue manifestado en carne, enviado por el Padre para dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. El propósito de este Evangelio es declarado explícitamente en él, en el capítulo 20, versículo 31, donde se señala que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, es un testimonio que se entrega con un fin expresamente evangelístico. En cuanto a su contenido, este evangelio es el último en ser escrito, y a diferencia de los otros tres, no contiene parábolas y solo relata 7 milagros, de los cuales 5 están registrados únicamente aquí. Es un libro que se enfoca marcadamente en la doctrina sobre la persona y la divinidad de Jesús, escrito pensando también en la defensa de la fe ante las falsas doctrinas que rondaban en la iglesia primitiva. Vemos que las señales dan la clave para descubrir cómo se organiza este evangelio, alrededor de un número escogido de milagros. Ellos son, primero, la transformación del agua en vino. En el capítulo 2, con ella nos demuestra que Jesús puede cambiar la esencia de las cosas, transformando una cosa en otra distinta de manera sobrenatural. Esto solo lo puede hacer el Creador. Además, demostró allí que su gracia y su poder ayudan a los creyentes hasta en los asuntos más cotidianos. Luego, la sanidad del hijo del oficial en el capítulo 4. Muestra la misericordia de Jesús y su poder de sanar solo con su palabra a quien estaba a kilómetros de distancia. Esta palabra viva y eficaz solo puede venir de Dios. En tercer lugar, la sanidad del paralítico en el capítulo 5 evidencia el poder de Cristo para sanar incluso a quien lleva casi 4 décadas postrado, sin esperanza alguna de recuperarse por medios naturales. Mostró además la autoridad de Jesús sobre el día de reposo y sobre la vida y la muerte. En cuarto lugar, la alimentación de los 5.000, en el capítulo 6, presenta el poder sobrenatural de Jesús como quien provee, alimenta y sustenta a su pueblo. Daría pie a la enseñanza de Jesús como el pan de vida. Muestra además su superioridad sobre Moisés, quien solo pudo rogar para que Dios alimentara a su pueblo, mientras que Jesús mismo es la fuente de provisión. En quinto lugar, la caminata sobre el mar, también en el capítulo 6, demuestra el poder total de Cristo sobre la creación y sus elementos, estando por sobre las leyes con que el mundo natural funciona regularmente. En sexto lugar, está la sanidad del ciego de nacimiento en el capítulo 9, que expuso a Cristo como quien puede abrir sobrenaturalmente los ojos físicos, pero también dar vista espiritual. Esta señal se relaciona con la presentación de Jesús como la luz del mundo. Por último, y séptimo lugar, está la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Jesús exhibe aquí con claridad su poder sobre la vida y la muerte, resucitando a su amigo Lázaro ante varios testigos, cuando ya no quedaban dudas sobre su fallecimiento. Esto presentó a Jesús como la resurrección y la vida. En cuanto a la importancia doctrinal de este libro, vemos que contiene un testimonio que aporta una visión distinta, pero complementaria a los llamados evangelios sinópticos, denominados así porque son muy similares en su contenido. De otro lado, se revela a Cristo como el Verbo de Dios, es decir, la palabra y el pensamiento de Dios hecho hombre, y se deja clara de entrada la eternidad y divinidad de Cristo, al decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en los primeros 3 versículos de este evangelio. Además, de acuerdo con su propósito, este libro hace un gran énfasis en el Hijo como enviado del Padre, y también en la declaración de Cristo, afirmando ser Dios de distintas maneras. Así, en el libro se registran 7 grandes yo soy. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, en Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 7, yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11,
11, versículo 25, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6, y yo soy la vid verdadera, capítulo 15, versículo 1. Al presentarse Jesús de esta manera, está declarando su deidad, ya que se atribuye el título con el que el Señor se presentó desde Éxodo capítulo 3. Otro aspecto fundamental del libro es que nos habla especialmente del Espíritu Santo y de su obra en los creyentes en medio de este mundo, y se le describe como el otro ayudador, en Juan 14, 16, cuyo ministerio aplicará la obra de Cristo en los creyentes y manifestará su presencia personal. Por tanto, Juan nos da una gloriosa teología de la Trinidad, lo cual es profundamente relevante para el evangelismo, la adoración y la vida cristiana. Además, este libro se refiere constantemente a Cristo como el apóstol de Dios, es decir, el enviado para nuestra salvación, quien alumbra nuestras tinieblas con su luz eterna y viene a traer la verdad y la vida para que seamos libres y salvos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así como Cristo fue enviado, Él mismo envió a sus discípulos, estableciendo una cadena de apostolado para la salvación de la humanidad. Por otra parte, contiene la oración sumo sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, dándonos un vistazo a la obra de mediación que el Señor Jesús realiza constantemente por su pueblo ante el Padre, sabiendo que vive siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. A su turno, presenta a Jesús como un Salvador que se encuentra personalmente con el pecador, como lo hizo con Nicodemo en el capítulo 3, la mujer samaritana en el capítulo 4, el paralítico de Betesda en el capítulo 5, el ciego de nacimiento en el capítulo 9 y particularmente con sus discípulos, a quienes reveló enseñanzas sublimes y celestiales. De manera especial, la noche en que fue entregado, lo que vemos en los capítulos 13 al 17. A su vez, enfatiza la importancia esencial de la transformación del corazón por la obra del Espíritu, hablando de la necesidad del nuevo nacimiento en el capítulo 3 y de la adoración en espíritu y en verdad en el capítulo 4. Nos entrega también un precioso retrato de cómo Dios hizo un pacto eterno para salvar a la humanidad, reflejado en la alusión de Jesús a aquellos que el Padre le dio en la eternidad, lo que aparece con particular claridad en los capítulos 6 y 17. En consecuencia, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan escribió este evangelio que no pretende ser una compilación de hechos de la vida de Cristo simplemente, sino que es una selección precisa de material que no se encuentra en los otros 3 evangelios y que exalta a Cristo como Señor y Creador de todo, como Dios eterno, como Mesías Salvador, y también es preciso en cuanto a su venida al mundo como hombre. Podemos ver esta presentación clara del Señor Jesucristo como Dios y hombre a lo largo de todo el libro, estando lleno de pasajes que lo exaltan en su gloria y que muestran nuestra total dependencia de Él. Con claridad y profundidad a la vez, Juan nos da a conocer a un Jesús que es la luz, la verdad, la vida, y que se acerca, viene a habitar entre nosotros y a hablarnos lo que escuchó del Padre, y que no deja a nadie indiferente. Ninguna persona puede clamar neutralidad ante Él, o lo rechazas o lo recibes, y dependiendo de esto último, te espera la condenación o la vida. Hoy entonces somos confrontados con la pregunta, ¿qué harás ante la palabra de Dios que vino al mundo? Que leamos este evangelio con esa disposición.